seguir a Jesús, hermano. Este hombre llamado Bartimeo, y hemos escuchado infinidad de mensajes, de predicaciones, de lo que esta palabra y esta porción de la palabra aparece en tres de los evangelios. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza de ese encuentro que hubo entre Bartimeo y Jesucristo. Dice la palabra del Señor que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, mire de quién iba acompañado el Señor Jesucristo, pero ya iban de salida. No es lo mismo cuando llega Jesús y que cuando Jesús se va, porque cuando Jesús llega, tu vida cambia, es transformada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esta ocasión, el Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, ya iban de salida de esa ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Era un centro donde la mayoría de los que pasaban por ahí, o era el único camino que llevaba a Jerusalén, y gran parte de las personas que tenían que llegar a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jericó era un punto por el cual tenían que pasar. Era un lugar de descanso, era un lugar donde podían llegar a comer y para poder continuar su camino hacia la ciudad de Jerusalén. En aquel día que iba a ser ese encuentro maravilloso entre Jesús y Bartimeo, Jesucristo ya iba de salida. Dice que además de ir acompañado de sus discípulos, además iba una gran multitud. Y cuando una gran multitud está en un lugar, ¿hay silencio? ¿Qué hay? Bulla, algarabía, ruidos, gritos, y más si sabían que Jesucristo estaba en ese lugar y ya iba de salida. Quizás los que tenían algún problema, alguna enfermedad, algo que querían que Jesús hiciera por ellos, estaban buscando el momento de poder tener al menos un instante de poder estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y poder decirle: Señor, haz esto por mí, sáname, cámbiame, transfórmame, etc. En esta ciudad de Jericó hubo un clamor, y ese es el título del mensaje de esta tarde: el clamor de Bartimeo. Por eso la palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Bartimeo sabía su condición y su necesidad que tenía él físicamente. El problema de Bartimeo es que en ese momento era ciego. No tenía el don de la vista y tenía una necesidad. ¿Cuántos tenemos necesidad en esta tarde, hermano? Yo tengo una gran necesidad. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad. Pero ¿qué hizo Bartimeo? ¿Cuál fue su actitud ante esa situación? Y ante aquel momento que escuchó tal vez la algarabía de esa multitud decirle, o al escuchar esa algarabía, él preguntó, y quizás hizo esta pregunta: Iván, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto barullo? ¿Por qué hay tanta gritería? ¿Qué está pasando? Y la respuesta de Iván le habría dicho con toda seguridad: Bartimeo, es que Jesús está por salir de Jericó. La actitud de Bartimeo, y mire lo que dice la palabra de Dios: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Bartimeo está compuesta por dos raíces: Bart, que quiere decir hijo, y Timeo, hijo de ladrón. Imagínese, especulando, pudiéramos decir que ese no era el nombre real de Bartimeo. ¿A cuántos en algún momento de nuestra vida
nos han puesto un sobrenombre. ¿Sí o no? En el mundo es natural, ¿sí o no? Y a muchos nos conocieron por el sobrenombre. Pero imagínese a Bartimeo y la gente diciendo: mira, ahí va el hijo del ladrón, ahí va el hijo de Timeo el ladrón, etcétera. Pero Bartimeo sabía y conocía, porque si bien tenía un problema, que era ciego en ese momento, no estaba sordo, ¿sí o no? Porque dice la palabra de Dios en el 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo? Comenzó a dar voces. ¿Qué significa dar voces? Hablar en silencio. Era literalmente gritar lo más fuerte posible para que fuese escuchado. Esa certeza que tuvo Bartimeo es que Jesús lo podía ayudar. Y la única manera de que Jesús pudiese voltear a verlo era gritando. Porque en medio de una multitud, si usted se queda callado, si usted no se levanta, si usted no hace algarabía, brinca, salta, etcétera, nadie lo va a ver. Nadie lo va a notar. Por lo tanto, Bartimeo necesitaba llamar la atención del Señor Jesucristo. Dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que aquellos que estaban ahí, los que estaban al lado, vamos a decir que era el hermano Andrés y el hermano Iván, que aquellos que podían hacer algo por aquel ciego y llevarlo a la presencia o acercarlo al lugar donde se encontraba Jesús, ¿qué hicieron? En vez de ayudarle, en vez de hacer algo por aquel ciego, en vez de apoyarle en su necesidad, hicieron todo lo contrario. Diciéndole, dice la palabra de Dios, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. Estamos a punto de terminar el año, hermano. Y normalmente en diciembre, en esos lugares donde se pone, o aún en hogares, ¿no?, donde se hacen los pesebres, ¿a quién ponen? ¿A Jesús? ¿A quién más? Para ellos representa algo, ¿sí o no? Pero usted ve ahí a David. Entonces, Bartimeo se equivocó al gritar: Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque David está en la genealogía de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, eso nos muestra que Bartimeo lo sabía y sabía que Jesucristo era el Mesías. Amén. Él tenía conocimiento de quién era Jesús. Por lo tanto, él no podía dejar pasar la oportunidad que tenía y que podría ser la única y la última que pudiera tener la oportunidad de que Jesús hiciera algo por él. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, y la tuvimos cuando el Señor Jesucristo hizo ese milagro maravilloso en tu vida, en mi vida, y que hoy nosotros podemos disfrutar de estar en el mejor lugar, que es la casa de Dios, en vez de estar caminando en el mundo sin rumbo, sin esperanza, porque Jesucristo quitó esa venda de ceguera que había en nuestra vida, y hoy podemos decir: yo quiero más y más de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es
tener un encuentro con Jesús.